nos vamos en vivo hasta Milán con Carla Oller. Carla, muy buenas tardes, aquí Antonio y Daniela, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, en contacto constante con quienes están allí en Italia, ¿no? Desde Roma, desde Milán, pero imaginamos que en Milán la situación es mucho más compleja. Bueno, específicamente en la ciudad de Milán la situación no es tan compleja como sí en toda la región. La Lombardía es la zona más afectada en este momento de todas las regiones que tiene Italia, la que concentra la mayor cantidad de infectados y también de personas fallecidas. Claro. ¿Cuánto tiempo hace que en tu caso, puntual, Carla, estás sin salir de tu casa? Bueno, las medidas en realidad iniciaron este lunes a la noche para toda Italia, pero ya habían sido dispuestas para la Lombardía y para el Véneto el sábado a la noche. En un primer momento se habló de blindar la región, de que no se podía salir de las ciudades, incluso dentro de la provincia, pero la realidad es que la medida es bastante permeable. No está realmente claro qué se puede hacer y qué no. El gobierno lanzó lo que se llamó un vademecum, donde más o menos se orienta a la población respecto a qué se puede hacer, si se puede ir al supermercado, si se puede ir al parque. La realidad es que la mayoría de las personas, si bien han reducido su contacto social, siguen saliendo a la calle. Yo voy al supermercado con total normalidad, voy al parque, en el parque hay familias, gente paseando su perro. Esto es un poco lo que se está poniendo en discusión, que creo que es uno de los grandes temas del día, que tiene que ver con que los presidentes de la región, tanto de la Lombardía como del Véneto, están intentando negociar con el gobierno nacional para poder bloquear realmente la zona, con medidas mucho más restrictivas de las que se tomaron hasta ahora, por supuesto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es tu vida cotidiana allí en Milán, ¿no? ¿Cómo es la salida a la calle? ¿Cómo salís? ¿Hay controles? ¿Cuánta gente ingresa a los supermercados? Porque imagino que debe haber una suerte de psicosis en todo el mundo. Acá hay psicosis, que son 16, 20 los casos, imagino allí, ¿no? Sí, bueno, la vida ha cambiado muchísimo, prácticamente no hay contacto ni con los amigos ni con la familia. Los controles no son tantos como yo les decía, sí quizás en las estaciones de tren para tomar un tren de larga distancia o un tren regional donde se pide esta autocertificación. El gobierno lanzó lo que se llamó esta certificación, que uno la llena solo en su casa y si hay algún control policial uno la presenta y ahí debe demostrar los verdaderos motivos por los que se está moviendo. Pero en realidad es una declaración jurada, es algo que uno manifiesta, porque no lleva firma ni del empleador. Entiendo que nadie, vos la completás, la firmás y podés poner cualquier cosa. Exactamente, y los agentes además tampoco cuentan con la tecnología en el momento para saber si lo que estás haciendo o lo que acabas de firmar es verídico. Por lo tanto, a esto me refiero con que el gobierno, si bien decretó la zona de emergencia aquí en la zona, en la práctica la medida es muy permeable. Yo esta tarde, por ejemplo, estuve tranquilamente en el parque y estaba lleno de personas. Hago hincapié entonces en lo que está realmente reclamando la gente de la Lombardía, la política regional, justamente para que se blinde realmente la ciudad y que no se les permita a las personas salir. Una de las cosas que se está pidiendo es justamente que todos los comercios cierren, menos los de primera necesidad, como sean las farmacias o los supermercados. Saben perfectamente que los italianos tienen la costumbre del café, del bar. Se toman entre 4 y 5 cafés al día. Los cafés siguen funcionando normalmente. Es verdad que no se puede entrar tantas personas a la vez, que se respetan las medidas de estar a 1 metro, 1,5 metros de distancia entre las personas, pero los cafés siguen abiertos y siguen llenos. Lo que pasa, Carla, que hablabas del parque y entendemos que ahí, en lo que es toda la región de Lombardía, hay gente que ya hace varios días, nosotros hacíamos una entrevista unas semanas atrás y una chica nos mostraba que ahí en Milán, en algunas zonas, no había absolutamente nadie. Tal vez ahora empiezan los días lindos, días casi primaverales y todos aprovechan para tener una salida que sea por ejemplo, un parque, que es lo que se recomienda, además, porque es un lugar ventilado, ¿no? Abierto, tal vez tenga que ver con eso. De todos modos, sorprende lo que contás, porque bueno, claro. Lo que pasa es que también vos pensás que el problema también es si vos obligás a que cierren, los obligás a que se fundan. Claro. Entonces es un tema muy delicado, el manejo de esto es muy delicado. Bueno,
Hoy una de las grandes noticias del día fue el decreto firmado en Roma justamente para paliar un poco lo económico, lo que hablaba la colega recién que la estaba escuchando. Dentro de las medidas que se tomaron tienen que ver con dar ayudas a las empresas y a las familias. Se va a dar, por ejemplo, un bono para la babysitter. Pensemos que los chicos van a estar sin clases hasta el 3 de abril. Se van a otorgar licencias para los padres para que uno de los dos no vaya a trabajar. Sí. Y se van a suspender, por ejemplo, los pagos de boletas, de créditos o de hipotecas, entre algunas de las medidas, un poco para calmar al ciudadano de a pie. Dentro de las políticas que quiere implementar de este puño de acero, puño de hierro que quiere implementar el gobierno de la Lombardía, tiene que ver con parar las fábricas. Ya, por ejemplo, Fiat y Level, en la zona del Torino, se acogieron voluntariamente a cerrar o por lo menos minimizar la producción, pero eso no está pasando acá en la Lombardía, donde la ciudad sigue trabajando. Vos sabés que acá te cuento, el ministro nuestro de Salud, se llama Ginés González García, aseguró que en cuestión de horas se declarará la pandemia por la propagación del coronavirus. Dijo, esto no tiene que ver con la gravedad, pero sí con la extensión. Hay más de 100 países afectados, por lo que es más que previsible que esto sea declarado. Quiere decir que ya el mundo tomará otro tipo de medidas, ¿no? Es que, Carla, Antonio, mira, les agrego esto, ya son 115 países, por eso el ministro dice que son más de 100, y la ONU, recordemos que tiene como reconocido 194, pero ya es más de la mitad. Y probablemente estos datos de 115 países, que son los que yo tenía hasta el momento, haya sumado algún país más, con nuevos casos en las últimas horas. Paraguay, y mira, te agrego más, creo que en Bolivia también, en Bolivia ya hay 2 casos, y en Panamá hubo una víctima fatal. Entonces, el mapa se ha modificado en las últimas horas. ¿Carla? Sí, a mí me gustaría contarles una cosa, porque yo, por ejemplo, observo lo que está pasando en España ahora y es como ver lo que pasaba en Italia hace 10, 15 días atrás. Respecto a la Lombardía, uno de los grandes problemas que tenemos son las camas, los puestos para terapia intensiva. El sistema sanitario lombardo es uno de los mejores preparados del país, seguro, y de Europa está dentro de uno de los mejores. Y sin embargo, estamos al punto del colapso. Si bien los datos que compartió el Ministerio de Salud en el día de ayer muestran una reducción diaria en el número de contagios, la Lombardía no tiene números positivos. Los contagios van de 1000 para arriba al día. Por lo tanto, si la tendencia epidemiológica se continúa de la manera que está funcionando, en una semana el sistema quedará completamente desbordado. Una de las medidas que se está por tomar tiene que ver con abrir lo que sería como un hospital de campaña en el centro de la ciudad de Milán, utilizando lo que se llama la ex fiera, donde estaba la gran feria de la ciudad. Se van a establecer 600 camas destinadas a terapia intensiva. Se están esperando que lleguen los ventiladores que va a mandar el gobierno nacional como para paliar un poco la emergencia. Pero les repito, aquí en Lombardía es la gran capital industrial del país, hay recursos, el sistema estaba mucho más preparado para afrontar lo que está pasando. Si esta situación se propaga a otras regiones con menos recursos, como puede ser la Puglia, la Basilicata o la Campania, la situación va a ser realmente dramática. De ahí que los gobernadores están pidiendo restringir aún más. Si bien la gente ha acogido esto de quedarse en las casas, sigue dando vueltas en la calle y el virus se sigue contagiando. Quiero hablarles también de algo que pasó que tiene que ver con un poco la responsabilidad que tuvieron algunos políticos acá en Italia, que esto por ahí no sé si llegó tanto, pero en la primera semana del contagio, el síndaco de acá de la ciudad de Milán lanzó una campaña, sobre todo en redes sociales, llamando a la gente a no parar, a continuar con la producción, a salir, a no tener miedo. Incluso salió a hacer un aperitivo en los canales del centro de la ciudad. Esto generó mucha gente se relajó, mucha gente desconfió de la gravedad de la crisis. Incluso yo era bastante escéptica respecto a lo que estaba pasando. Y claro, 10 días después nos encontramos que durante el fin de semana pasado los casos de contagio se duplicaron. Ayer fue el día donde más personas fallecieron. Es decir, que ahora estamos pagando en realidad las decisiones políticas que se tomaron al inicio de esta crisis. Por lo tanto, sí, es necesario quedarse en la casa, es necesario cortar con todo tipo de contacto social para evitar que este virus se siga propagando.
Respecto a la voz de los políticos, otra cosa que acaba de pasar hoy es, por ejemplo, el síndaco de Bérgamo, que en un desafortunado tuit dice que la gente está muriendo en los pasillos de los hospitales. También Claro. circularon versiones de médicos diciendo que se estaba dejando morir a la gente como en la época de guerra. La situación es dramática. La Lombardía está mandando pacientes a otras regiones, está desesperadamente tratando de conseguir camas en terapia intensiva. Pensemos que en toda la región hay 900 camas solamente de terapia intensiva, de las cuales más de 600 están siendo ocupadas por personas que contrajeron el coronavirus. Claro, muchísimo. No son solamente, es muchísimo. Y hay otras personas, hay bebés recién nacidos, hay personas con accidentes, Sí. digo, La vida continúa, hay personas con infartos, hay personas que, Sí. o sea, las enfermedades siguen, o sea, la vida continúa y 600, de 900, 600 camas ocupadas por el coronavirus, es muchísimo, es muchísimo. Y vuelvo a repetir, estamos en una región rica, estamos Claro. en el norte de Italia, estamos preparados. Si esto se propaga a la zona sur del país, va a ser dramático y no quiero pensar en América Latina o en África, donde la situación es mucho peor que acá. Carla, te mandamos un beso muy grande, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. A ustedes, a la próxima. Hasta la próxima. Realmente muy interesante la